Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das una vez más de reunirnos en tu nombre para interceder por las necesidades que tiene tu pueblo. Sabemos que tú ya sabes, ya conoces cada una de ellas y en esta mañana te las ponemos en tus benditas y preciosas manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, amado oyente, amado hermana y hermano en Cristo. Un placer estar con ustedes nuevamente para traerles la palabra de Dios con el tema la oración. Hoy vamos a ver un estudio relacionado con el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 18 al 24. Por favor, amado oyente, ponga atención porque vamos a estar viendo un libro del Antiguo Testamento de un pasaje corto y lleva un tremendo título. Un tremendo título lleva este estudio de la palabra de Dios. Y es un estudio pequeño, no es muy grande, ¿verdad? También. Lleva por nombre Ganando las batallas cada día. Vuelvo a mencionarlo. El título de este estudio es Ganando las batallas cada día. Así es, amado oyente, es muy importante que nosotros consideremos a la luz de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Biblia, que ella misma nos da esperanza, consuelo en medio de la adversidad. Muchas veces nosotros podemos buscar por otros medios esas ayudas cuando estamos nosotros luchando día tras día con este mundo, con la vieja naturaleza, con el mismo enemigo, ¿verdad? Pero la Biblia es la que nos da esperanza. Es a la cual debemos de acudir día tras día, porque ahí es donde Dios nos habla. También en la oración, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es un libro hermoso que tenemos y que muy poco se lee, muy poco se conoce de él. A veces nos da flojera leer la Biblia y hasta orar, ¿verdad? Pero son las dos herramientas que tenemos que son muy importantes, la oración y la lectura de la palabra de Dios, para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de la manera correcta para que me entienda, ¿no? Pero bien, vamos a comenzar este estudio, pues primeramente poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar y síganme por favor con su oído en esta oración que hacemos poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Gracias. Empiezo, Señor, agradeciéndole por la vida que usted nos da, por la oportunidad de poder nosotros tener la Biblia a nuestro alcance, Señor, a nuestro alcance para poder estudiarla. Padre, que seamos nosotros entendidos en que la Biblia debemos, Señor, de estudiarla diario, Señor, pero también ir a usted en oración. Estas dos cosas que menciono, sabemos, Señor, que son importantes. Ayúdenos, Padre Santo, a que nosotros podamos entenderlo, mi Dios. Pedimos que nos dé sabiduría para poder escuchar este mensaje, que podamos nosotros saber que es importante lo que usted nos habla, mi Dios, pero también importante que el que atendamos a esas peticiones que usted nos deja escritos en su palabra. Ponemos, mi Dios, este tiempo para que podamos meditar, Señor, en la enseñanza que nos trae, y sea con el expositor, como servidor, mi Dios, tiene instrumentos, Señor, para llevar este mensaje a nuestros amados oyentes. En sus manos, Señor, ponemos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amado oyente, día con día me da un gusto poder traerle la palabra de Dios, la cual podemos estudiar, ¿no? Vamos a continuar y voy a leerle algunos pasajes bíblicos que no son del Antiguo Testamento,
son del Nuevo Testamento, pero que tienen que ver con el título de este mensaje, ganando las batallas cada día. Y sí, el Señor nos da promesas en la Biblia, de cual nosotros debemos de aferrarnos, ¿no? Nos da mucha motivación a través de esos pasajes bíblicos de que somos vencedores, ¿no? Voy a la lectura de algunos pasajes. Romanos, por ejemplo, 8:37 dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos quiere decir este pasaje del Nuevo Testamento? Que el pueblo de Dios debe ser siempre un ganador. Y más que eso, debe ser más que vencedor. Ese es el deseo de nuestro Dios. Vemos algunos pasajes de la Escritura que nos afirman esta gran verdad, del cual voy a dar lectura a continuación. Romanos 8:37, ya lo leímos, pero quisiera subrayar dos palabras. Dice: antes, en todas estas cosas, somos, dice la Escritura, subrayo esta palabra, somos más que vencedores. Subrayo esa palabra, vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, somos, dice, vencedores, amado oyente. Somos vencedores. Créanlo ustedes, una promesa a nuestro Señor. Somos vencedores. Ganando las batallas de cada día. Sí, ese es el título, ¿verdad? Y nos debe de animar de que somos vencedores ante esas batallas. Créalo así. Otro pasaje menciona algo parecido, es en primera los Corintios, capítulo 15, verso 55. Voy a mencionar otra vez. Primera los Corintios, capítulo 15, verso 55 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios. Subrayo la palabra Dios, que nos da la victoria. Subrayo estas tres palabras: nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos más que vencedores, pero también dice, Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. Fíjese, otra promesa ahí. Y segunda los Corintios, capítulo 2, verso 14. También nos anima aquí con este pasaje. Dice: mas a Dios, subrayo la palabra, Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Subrayo esas palabras, nos lleva siempre en triunfo. Entonces, Dios nos lleva siempre en triunfo. Vuelvo a repetirlas. Somos más que vencedores. Romanos 8:37. Dios nos da la victoria. Primera los Corintios 15:57. Dios nos lleva siempre en triunfo. Segunda los Corintios 2:14. Y aquí hace referencia que es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. A través de Él es que nos lleva siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿no? Siendo más que vencedores. Entonces, amado oyente, Dios pone todo lo que está de su parte para que triunfemos en todo. Absolutamente todas las batallas espirituales que luchemos, Él nos da la victoria. Por ello, no se desanime y atienda a este estudio de la palabra de Dios, del cual está usted atento. ¿Sí? Nuestro pasaje nos presenta la historia de las dos tribus y media, es decir, las tribus de Rubén,
Gad y la media tribu de Manases, que se quedaron al lado oriente del río Jordán. Estando allí, ellos libraron algunas batallas. Mi pregunta aquí es, ¿cómo las libraron, amado oyente? ¿No le ha tocado a usted a veces escuchar que alguien salió de algún problema y estaba muy tremendo ese problema y la pudo librar? Y muchas veces uno con problemas que llega a tener no sabe ni qué hacer con ellos y mira una esperanza en el ejemplo de aquella persona y uno se pregunta, ¿cómo le hizo? ¿Cómo salió de ese atolladero, no? Y más si es semejante a su problema, a nuestro problema, ¿no? Entonces, ¿cómo libraron estas tribus ese problema, no? Mire lo que dice la Biblia al inicio de este pasaje. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manases, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,770 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab. ¿Sí? Según Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 18 al 19. Aquí, amado oyente, observamos que aquellos israelitas tuvieron guerra contra ¿cuántos pueblos? Cuatro pueblos, amado oyente. Vuelvo a mencionar, los agarenos de Getur, Nafis y Nodab. Estos cuatro eran más fuertes y más numerosos que aquellos. Mas, sin embargo, escuchen bien lo que le voy a decir. Sin embargo, los hijos de Israel vencieron. No importando el tamaño, no importando la ventaja que ellos tuvieran. Ellos vencieron. ¿Cómo es que ellos la libraron? ¿Cómo es que vencieron estas dos tribus y media del Señor ante monstruoso ejército de 4 pueblos? Muy bien, amado oyente, la clave se encuentra solo en dos acciones que tomaron, que yo alcanzo a percibir aquí en la palabra de Dios. Solo 2 acciones que tomaron. Y podemos decir que son muy sencillas, sí, muy sencillas de decirlas, pero de ponerlas en práctica es ahí donde nosotros nos quedamos pensando. Sí, amado oyente. Tales acciones son de suma importancia para el pueblo de Dios y el creyente. Pues las batallas de Dios se ganan, empezando ya con estas 2 acciones. La primera es orando a Dios. Qué sencillo podemos decir, ¿no? Toda persona ora a Dios. ¿Sí? Dice Primera de Crónicas 5:20, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, pues que esperaron en Él. Ellos hicieron algo sumamente importante. Clamaron a Dios en la guerra. El texto añade, y les fue favorable porque esperaron en Él. Amado oyente, escuchen. Ellos utilizaron el más poderoso recurso espiritual que tenemos y disponemos, que es la oración. Porque la oración es la clave de las victorias. Pero si es la clave de las victorias, ¿por qué entonces, como pueblo de Dios, como creyente que somos, carecemos de una vida de oración? ¿Y por qué digo carecemos? Porque, amado oyente, los servicios de oración por lo regular son escasos, son poca la asistencia
que hay. Por X razones, pero son escasas la asistencia que hay en los servicios de oración, amado oyente. Y podría ser por el horario, por los días, pero si se pusieran, o si ya estuvieron en otros horarios, de lo cual nosotros podríamos haber estado y no lo estuvimos, ¿por qué? ¿Por qué la poca asistencia? ¿Por qué orar poco? ¿Por qué cuando hay tanta necesidad, oramos poco? ¿Por qué todos los días tenemos una vida de oración muy escasa, pero sí una vida de entretenimiento muy alta? Teléfono o medios electrónicos, amado oyente, televisión, que pasamos horas y horas, por decirlo así, metidos ahí. Creo que nuestra vida de oración requiere más tiempo. Muchas veces oramos cuando nos levantamos, cuando desayunamos, cuando comemos y cuando dormimos. Y algunas veces no lo hacemos de esa manera. Algunas veces es más todavía escasa. Por eso creo que es muy importante este primer punto de orar a Dios. ¿Sí? Porque tenemos una guerra espiritual, amado oyente. Una guerra espiritual donde el enemigo está constantemente, como dice el Nuevo Testamento, está como león rugiente, viendo a quién puede devorar, quién está escaso en su vida de oración, débil en la oración, para poder llegar y atacarlo. Tenemos un mundo en el cual nosotros estamos relacionándonos y nos mezclamos con él, y se nos bombardea con situaciones que nosotros no podemos enfrentar, y que por falta de nuestra escasez en oración, nuestra vida espiritual no está sólida o fuerte, o nuestra vieja naturaleza que está tomando mayor control también, porque nuestra vida espiritual pues carece de una fortaleza, ¿sí? Entonces podemos decir, pues todos oramos. Pues sí, todos podemos orar, amado oyente, pero hay que tener tiempo para orar, y el tiempo necesario, el tiempo requerido, porque de ahí dependerán las victorias en nuestra vida. Así de sencillo. Tenemos una herramienta muy poderosa que nosotros muchas veces no la consideramos así, de tal magnitud. Hay que orar, como dice la Escritura, orar sin cesar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debemos de orar, amado oyente? ¿Por qué debemos orar? Porque eso hace una estrecha relación con nuestro Dios. Le conocemos más a Él. Así como los buenos amigos, ¿sí?, no se comunican solo cuando necesitan algo, sino en cualquier momento, porque se interesan el uno al otro. Su amistad se ve fortaleciendo a medida que se expresan con toda la libertad sus pensamientos, preocupaciones y sentimientos. En cierto sentido, algo parecido ocurre con nuestra relación con Dios. Estos dos pueblos y medio clamaron estando en medio de la batalla. Y vuelvo a decirlo, nosotros también estamos en medio de una guerra espiritual. Posiblemente usted no lo note, y eso es un mayor problema. Mire, ¿qué nos dice Efesios 6:12? El apóstol Pablo nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso debemos intensificar la oración, amado oyente. ¿Sí? Por eso. Pero algo que también no debemos de dejar pasar por alto. ¿Qué condiciones hay que cumplir? ¿Qué condiciones para orar? Bueno, una condición esencial es tener fe. Porque si vamos a Dios, si vamos a orar con Dios y no tenemos fe, es como si no oráramos. ¿Y cómo iba a tener fe? Bueno, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Sin embargo, para tener fe verdadera, no basta con saber que Dios existe y que escucha y responde las oraciones. La fe, amado oyente, se demuestra con acciones. En nuestro modo de vida debe notarse claramente que tenemos fe. Por eso, amado oyente, debemos de ser sinceros y humildes cuando vayamos a Dios en oración. Muy importante aquí. ¿Sí? Y respeto. Y respeto también, ¿no? Entonces, amado oyente, oremos. Pero oremos con sinceridad. Ese es el primer aspecto que yo alcanzo a ver aquí. Clave para una victoria. Y el segundo y último es confiar. Confiar en Dios. Pues sí. Solamente eso, hermano Federico, confiar en Dios. Orar y confiar en Dios. Amado oyente, no es fácil confiar en Dios. No es fácil confiar en Dios. Es fácil decir, confía en Dios, cuando todo está bien. ¿Sí? Pero en tiempos de incertidumbre o dificultad, ahí, amado oyente, mostraremos lo que realmente creemos. Ahí, amado oyente. Por eso le digo, no es fácil confiar en Dios. Voy a hacerle esta pregunta. ¿Puede usted verdaderamente confiar en Dios cuando la adversidad golpea y llena su vida de dolor? ¿Puede? Mire, para confiar en Dios debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe y no del sentido común. Así como la fe de la salvación viene por el oír el mensaje del Evangelio, Romanos 10:17, la fe para confiar en Él en las situaciones difíciles viene de la palabra de Dios. Por eso hay que leerla. Es solo por aplicar las Escrituras, la Biblia, en nuestros corazones, con la ayuda del Espíritu Santo, que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. ¿Sí? Por ello, amado oyente, por ello, ¿en quién está puesta su confianza? ¿Quién? ¿En Dios? ¿O en alguien más que no es Dios? Muchos andarán o andan confundidos porque no saben en quién confiar. Ya no tienen confianza con el amigo porque les ha fallado, o han buscado por otras partes y ha sido lo mismo. ¿Y por qué? Porque la vida, todo y todos nos van a fallar. Pero, aquí viene el pero,
hay alguien que nunca nos fallará. Y ese es nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Sí, amado oyente. Ahí donde nosotros debemos de empezar a leer la Biblia, porque es por el oír que viene esa confianza en Dios. Por eso le digo, no es fácil que nosotros podamos llevar a cabo estos dos aspectos claves. No es fácil orar a nuestro Dios como debe de ser, ¿sí? Y confiar en Él es una tarea en nuestro diario vivir. Como cristianos que somos, como hijos e hijas de nuestro Dios, son disciplinas que debemos de estar trabajando día tras día, porque nos daremos muchos golpes a través de nuestra vieja naturaleza que tenemos, a través del mundo en el cual nos estamos relacionando con ellos, y el mismo enemigo que nos sigue atacando, de los cuales nosotros tenemos que poner en práctica estos dos aspectos claves. Muy importante. Y termino, amado oyente, ¿verdad? Las batallas en esta guerra espiritual se ganan cuando oramos y cuando confiamos en nuestro Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Tenemos que ser personas de oración y de fe. Amado oyente, un placer poder compartirles la palabra de Dios en este día, esperando que lo que usted acaba de escuchar haya sido un buen alimento para su alma y espíritu. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe todos los días de su vida y aún en el sueño. La presencia del Espíritu Santo les enseñe y nos ministre integralmente. Y si tú has comprendido que necesitas a Jesús en tu corazón, repite conmigo: Padre, abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para pedirte perdón por mis pecados y recibir a tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, porque recibo tu perdón y ahora soy hijo tuyo o hija tuya. Ayúdame a serte fiel y a estudiar de tu palabra, a saciarme de ti y a buscar de ti cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengamos una hermosa semana a toda persona que nos está escuchando. Que Dios les bendiga, les guarde en su presencia. Amén.